renovados por la gracia de Dios en Cristo, el tema de hoy es lo que la sangre de Cristo hace por cada uno de nosotros, o por cada hombre. Gracias, Señor. En un principio, Dios creó el mundo y creó este mundo por medio de un hombre, para que tuviéramos con él comunión con él. Ese él es nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el plan divino que originó la idea, el camino, para que cada uno de nosotros siguiéramos ese camino. Y ese camino que si nosotros lo seguimos a él, no tuviéramos muerte. Es decir, que fuera de lo eterno, la idea para que Dios hizo esto fue con la que Dios nos miró a nosotros para seguir un camino recto, para que se multiplicara en la tierra la gente. Y de esa multiplicación ejercería un dominio. Pero todo se rompió por la desobediencia y rebelión que tuvieron la raza humana. Y por esa rebelión hubo la muerte. Por esa razón nosotros, cada uno de la raza humana, hay muerte y todas las consecuencias que hoy en día vemos, como es la esclavitud, la opresión y el hombre echado del paraíso debido a la desobediencia de Dios. Cuando el hombre peca, obtenemos consecuencias graves, y de esas consecuencias es una parte de ellas la muerte. Como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es eterna en Cristo nuestro Señor. El Señor Jesús pagó todo el precio de ese pecado, y nosotros somos pecadores. Ahora, con su propia sangre nos redimió. Santo. Y con su propia sangre nos dio vida. Y esa vida es de Él, no de nosotros. Se entiende que la preciosa sangre hace referencia a la muerte expiatoria. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, por la cual se logró la reconciliación del hombre a Dios. Esa muerte establece la paz con Dios y también hace posible que cada uno de nosotros tengamos en cuenta que todo lo hizo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué es la sangre? La sangre es la vida. La sangre es el líquido precioso. Santo. Ese líquido, estamos hablando es de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un líquido precioso que nos dio vida y nos la dio en abundancia. Gloria a Dios. Ahora esa preciosa sangre fue derramada para que tú y yo tuviéramos vida.
Y Él con esa sangre nos rescató. Santo aleluya. Oiga, nos rescató del pecado. Ahora, hay una pregunta. ¿Qué hace la sangre de Cristo en el hombre? La sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. En la noche anterior de su crucifixión, Jesús ofreció una copa, y esa copa fue de vino hacia los discípulos. Y esta copa es la sangre del nuevo pacto. Gloria a Dios. Esa sangre fue derramada, esa sangre fue purificada por Él en la tierra. Y cuando esa sangre tocó la tierra tembló. Tembló y se oscureció. Al tocar esa sangre preciosa, la tierra, experimentamos el origen de esa sangre, porque esa sangre no se derramó así por así. Se derramó para rescatarnos del pecado. Ahora, la sangre derramada por Cristo significa que ya no somos enemigos de Dios, sino que somos sus amigos. Aleluya. Porque ya nosotros no somos enemigos, sino por la sangre derramada ya somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por medio de nosotros, al aceptar, Jesús nos hizo que nosotros tuviéramos vida para pagar la deuda que usted y yo podemos pagar. Esto se llama redención Gloria a Jesús. o expiación de pecados. La redención obra y enfatiza a cada uno de nosotros como algo interno que va de Espíritu de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia nosotros, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia Gloria a y nosotros no seamos esclavos del pecado. Por tanto, dice el Señor, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimí con un brazo extendido, con juicios grandes. La muerte expiatoria del Señor es el precio del rescate para librarnos del pecado de la humanidad. Así dice en Primera de Pedro 1, 18, 20. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas que perseveran, como son el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, con un cordero sin mancha y sin defectos. Cristo es quien escogió antes de la creación del mundo, te escogió a ti para que diéramos nosotros en los últimos tiempos, diéramos cosecha. Y que nos permitiera, Señor, dar esta palabra a otras personas que lo necesitan. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaba un cántico nuevo, diciendo,
digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, Santo, aleluya. porque tú fuiste inmolado y con sangre compraste, y tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. O sea que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no era para algunos, para los blanquitos, no. Era solamente para toda la raza humana. No hubo ninguna discriminación. Él dijo, esta sangre la derramaré y la derramaré para todo el mundo. Gloria a Dios. Es la sangre del Señor Jesucristo nos satisface plenamente en la ley de Dios. La sangre nos libra de manchas, de culpa y especialmente de esa ley quebrantada que hace que nosotros nos sintamos culpables. ¿Qué dice en Juan 3:4? La sangre nos protege de la culpabilidad que quebranta la ley a obtener como consecuencia de la muerte. Dios ordena al pueblo de Israel untar la sangre de un cordero en los umbrales de las puertas. De esa manera estarían protegidos del ángel destructor de la muerte, que pasaría por toda la tierra, especialmente en Egipto, matando a todos los primogénitos de Egipto. Esto es un cuadro representativo del Cordero de Dios, el Señor Jesús. ¿Quién encarnaría más tarde en la humanidad? Wow. Dándonos a nosotros a conocer que de esa sangre es vida, y de esa sangre es salud, y de esa sangre que Él derramó en la cruz es medicina. Ahora, ¿qué es un pacto de sangre? Un pacto de sangre se hace con dos personas, especialmente varones. Pero ese pacto tiene que cumplirse verdaderamente tal como espectacula la ley. Tal como lo dice la ley, tiene que respetar. Anteriormente se respetaba tanto lo que tú me decías a mí y lo que yo te decía a ti. Y si nosotros respetamos esa palabra, era como un sello. Y ese sello no se puede anular. No se podía anular. En cambio, hoy por hoy, póngale un sellito allá, vaya, póngale otro sellito allá, que yo le presté a usted 250 pesos, no sé si me lo irá a pagar. Que lo vamos allí, usted me lo va a pagar en tal tiempo, y cuando se da cuenta, la persona se fue con todos los papeles sellados por la ley del hombre. Pero en la ley anterior era que todo lo que el hombre tuviera ese pacto, todo lo que dijera con la boca, todo se cumplía. Amén. Ahora, como también en ese pacto, como vemos en Génesis, que Dios tuvo un pacto con Abraham. Ese pacto con Abraham le dijo que multiplicara la tierra, que le iban a cambiar el nombre, y su nombre era Abraham, y lo pusieron por Abraham. Le dijo que su esposa Sarai iba a tener un hijo, y que esa esposa Sarai, a la edad de la edad que ellos tenían, ellos iban a tener una generación. Y que él multiplicaría las estrellas De los cielos. de muchas gentes. Cambió también su nombre, hizo naciones de ti.
que saldrían de Abraham. Gloria Y también le dijo, y tú morarás en la tierra de Canaán. Tendré descendencia, o sea, tendré hijos. Y cada varón que tú tengas será circuncidado, y así sucesivamente le dio ese pacto entre Dios y Abraham. A lo que yo les había dicho anteriormente, que todo lo que se diga con la boca se fue cumplida por el pacto que hubo entre dos hombres. ¿Por qué es necesario que tengamos un pacto de sangre con Dios? En Génesis 1, 26, 28 nos dice, Dios hizo a Adán dueño de esta tierra. Dios dio al hombre libertad de escoger, y Adán escogió desobedecer a Dios. Entonces le dio su autoridad al enemigo. Su espíritu murió momentáneamente por la desobediencia de Adán. Estamos como estamos nosotros, separados espiritualmente de Dios, y al mismo tiempo la maldición de pobreza, enfermedad, muerte que cayó sobre el género humano. Pero nosotros que aceptamos al Señor en espíritu y en verdad, como dice en Apocalipsis 3:20, estamos exentos ya de esa pobreza, porque el Señor nos dio promesas a nosotros, pero nos dio promesas diferentes. Nos dio promesas de que si nosotros aceptábamos al Señor, Él estábamos con nosotros y cenaremos con Él. Y al estar nosotros con Él, tendremos todo. Y todo lo que pidamos en oración, y todo lo que pidamos al Padre por medio de Jesús, el Señor nos lo dará. Por eso nosotros ya estamos exentas de aquello, por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y al recibir al Señor Jesucristo en el corazón, lo recibimos completo. ¿Entiende? Completo. Y al recibirlo completo, deseamos tener comunión con Él y una acción reguladora para todo el género humano. ¿Por qué Dios no destruyó a Adán y formó un hombre del polvo de la tierra? Hacen una pregunta. Entonces nos contestan, porque la tierra, todo lo que ella había, pertenecían a Satanás o al enemigo. En la tierra ya existía el pecado. Dios tiene que traer un segundo Adán. Acuérdese que el primer Adán pecó en el Edén y tuvieron que traer otro que lo respaldara a él, y ese otro es Cristo Jesús. Y ese es el segundo Adán. Gloria a Dios. Por eso tenemos que darle gracias a Dios por toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es dulzura para el que capta la palabra de Dios. La palabra de Dios la comparan como un panal de miel, que ese panal de miel penetra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando penetra en nuestra mente y en nuestro corazón, cada uno de nosotros tenemos que dar frutos. Solo la sangre de Jesús elimina el pecado. El hombre había pecado. El hombre necesitaba que el género humano o la raza humana tuviera que reconciliarse con Dios para poder ser libre de toda culpa,
de toda perdición, de todo pensamiento indigno, de todo pensamiento que no va a las sagradas escrituras, o sea, a todas las cosas negativas. Nosotros tenemos que reformar nuestro pensamiento, reformar nuestro pensamiento en lo positivo, en lo digno, en lo que está en la palabra, porque la palabra es, como les dije, es un panal de miel para aquella persona que escudriña la palabra de Dios. Aquí dijimos anteriormente que nosotros somos libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que esa es una sangre limpia, líquida, que traspasa nuestra alma y nos limpia de todo pecado. Ahora vamos a ver que la sangre que salió de las heridas causadas por los clavos. Pusieron 2 clavos en las manos y le pusieron un clavo entre cada uno de la rótula principal del que estaba encima, o sea, de este lado. Y la palabra de Dios tiene un significado muy hermoso y nos da un entendimiento profundo para el que lo quiera recibir. Esa sangre obtenemos el triunfo sobre la iniquidad. ¿Cuál es ese triunfo de la iniquidad? El pecado. Sobre ese pecado nos pone a caminar, no nos pone a caminar torcidos ni desviados por esos pasos. Esa sangre abre caminos de rectitud y restaura las sendas de nuestro destino y abre las calzadas para llevar el evangelio donde no hay vereda, donde no hay absolutamente nada. Él nos abre ese camino para nosotros evangelizar y llevar la palabra de evangelismo. Una palabra de aliento, una palabra de amor y una palabra que llene el corazón de aquella persona que lo necesita. Gloria a Dios. Como dice Isaías 53:11. Por su conocimiento justifica mi siervo justo, y muchos llevará las iniquidades de ellos. En la sangre que también sana la tierra, contaminada con nuestras iniquidades. El Señor, cuando nosotros llegamos al Señor, el Señor le entregamos nuestro ser, abrimos nuestra boca y Él penetra en su espíritu por medio del Espíritu Santo. Y cuando penetra por medio del Espíritu Santo, Él nos limpia de todo pecado. Y Él dice, si tus pecados fueran rojos como la flor del carmesí, todos tus pecados se volverán blancos. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. De esos pecados, ya al ser blanco y al tirarlos a las profundidades del mar, no hay nadie que te los saque. A no ser que sea tu mente negativa. Pero si llega ese pensamiento negativo, tú lo vas a recuperar con un pensamiento positivo. Y tú vas a decir, la sangre de nuestro Señor Jesucristo me limpió de toda iniquidad, me limpió de todos mis pecados, y todos esos pecados están en la profundidad del mar. Y no hay otro buzo que penetre en la profundidad del mar y te lo ponga de frente. Nadie, porque el Señor lo hizo, el Señor te los tiró y no hay nadie que te los saque. Vamos a poner atención en algo.
la sangre que salió de las heridas causada por los clavos. Por los clavos y una lanza que le introdujeron en un costado. Esta nos da el acceso, o sea, nos da la entrada al lugar santísimo. Es la que abre los cielos y nos lleva al interior de Dios. Están en Juan 19:34. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado y con una lanza al instante salió agua y sangre. Cuando Dios nos da el privilegio a cada uno de nosotros de abrirnos, de escudriñar lo malo que tú tienes en tu ser, especialmente por los pecados, Él los desgarra, los desgarra, y seremos sensibilizados al profundo dolor que Él siente por ti. Y de ese dolor, impregnados de ese dolor, de tanto amor y de esa misericordia que solo puede provenir de Dios, entenderemos que en los lugares celestiales hay diversos niveles de ver. Podemos experimentar a Dios desde la clara y hermosa manifestación del rostro de Dios. Al manifestar el rostro de Dios, vemos en Él la plenitud, el amor, la misericordia. Lo que Él ve es puro amor, y por ese amor Él nos rescató, y por ese amor cada uno de nosotros estamos aquí, por ese amor de misericordia que Dios nos dio. Él nos revela el cielo y las riquezas de todo lo que existe en el reino de Dios. La comunión con la sangre de Jesús nos va a llevar a conocer íntimamente el corazón de Dios. Este es uno de los privilegios más grandes del ser humano. Podemos aspirar, ya que Dios solo abrirá esta parte de su ser para aquellas personas que verdaderamente abran su corazón a Él en obediencia, en amor. En obediencia y en amor a Dios. Esto es lo que Dios anhela para nosotros, sobre todas las cosas. Donde quiera que Él va, y lo que quiere Él que nosotros sigamos la puerta recta, o sea, el camino recto que nos lleve a la vida eterna. Entre otras formas, los discípulos, había muchos discípulos al lado de Jesús, pero solamente hubo uno que estuvo al lado de Jesús. ¿Qué pasó con los demás? ¿Saben qué hicieron? Se largaron de miedo, salieron corriendo por temor a que la armada romana los matara. Pero había un discípulo amado, que era Juan, que estaba al lado de nuestro Señor Jesucristo.
Para él no había sino una entrega total. Esa entrega total estaba Juan siempre al lado de Dios. Y él quería estar siempre cerca de su amado. Y ese amado, como les dije, era Jesús. Juan quería decirle con su presencia y con su mirada